A principios de la década del 80, la Argentina, en aquel entonces gobernada por una dictadura militar encabezada por el general Leopoldo Galtieri, atravesaba un periodo de inestabilidad económica potenciada por un descontento social cada vez mayor. La crisis económica se caracterizaba por una inflación elevada, una deuda externa en aumento y una situación política debilitada, lo que erosionaba la popularidad del régimen militar. Para desviar la atención pública de los problemas internos y recuperar el apoyo de la ciudadanía, la Junta Militar decidió emprender una acción nacionalista que resonara en el sentimiento popular: la recuperación de las Islas Malvinas, un reclamo histórico de soberanía para la Argentina. El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en las islas, dando inicio a un conflicto bélico con el Reino Unido. Este enfrentamiento tuvo importantes consecuencias políticas y sociales, tanto en el ámbito nacional como internacional. La República Argentina reclamaba la soberanía sobre las Islas Malvinas desde el siglo XIX. Más precisamente desde el año 1883, cuando el Reino Unido las ocupó ilegítimamente, desplazando de allí a la población argentina y a las autoridades. Durante décadas, el país llevó su reclamo a foros internacionales, incluyendo la ONU, argumentando el principio de integridad territorial y condenando la ocupación británica. Las Islas Malvinas fueron avistadas por primera vez por navegantes europeos en el siglo XVI, con posibles avistamientos de exploradores españoles como Esteban Gómez en 1520. En 1690, el capitán británico John Strong las nombró Islas Malvinas. Durante el siglo XVIII, tanto Francia como España establecieron asentamientos. En 1764, Francia fundó Port Louis, pero en 1767 transfirió su asentamiento a España, que pasó a administrar las islas desde su sede en Buenos Aires. A principios del siglo XIX, tras la independencia de Argentina, el país reclamó soberanía y estableció un asentamiento en 1820. Sin embargo, en 1833, el Reino Unido expulsó a las autoridades argentinas y tomó el control de las islas, manteniéndolas bajo dominio británico hasta la guerra de 1982, cuando Argentina intentó recuperarlas por la fuerza. ¿Cómo fue la mañana del 2 de abril para la población argentina? Buenas tardes, chicos. Fue una mañana de mucho fervor, de mucha esperanza, de mucha alegría. Realmente todos estaban muy contentos por lo que había ocurrido. Suponíamos todos que habíamos recuperado las Islas Malvinas. Muy bien. Bueno, ¿cuál era la mirada argentina sobre el conflicto diplomático con Reino Unido? La mirada argentina tenía que ver con el apoyo internacional que no existió. O sea, se entendió primero que por lejanía de las Islas Malvinas con el Reino Unido de Gran Bretaña no iba a enviar ni fuerzas navales, ni soldados, ni nada, y que el contexto internacional iba a darle la razón al país. Ninguna de las dos cosas que ocurrieron. Tras la recuperación de las islas, el 2 de abril de 1982, la población civil argentina rápidamente mostró un fuerte sentimiento de patriotismo, celebrando la acción militar como un acto de reivindicación nacional. Las calles se llenaron de manifestaciones de apoyo al gobierno y las Fuerzas Armadas, con la esperanza de recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas. Sin embargo, con el tiempo, a medida que se desarrollaba el conflicto y aumentaban los informes sobre la dureza de las condiciones en el campo de batalla y las pérdidas humanas, la euforia inicial comenzó a transformarse en preocupación y escepticismo. El 10 de mayo de 1982, un ataque aéreo británico sobre la base aérea de Puerto Argentino marcó una escalada significativa en la guerra, intensificando así la situación y reforzando la incertidumbre en la población. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Armando José Donato. Soy comodoro de Marina retirado de la Armada Argentina. Estuve 39 años en la Armada Argentina con servicios simples, y mi profesión exactamente es un oficial de intendencia. Les explico, de la Escuela Naval egresan 3 tipos de oficiales. Antes de hacer las especializaciones y demás, que la hacen después. El oficial de cuerpo comando,
el oficial de cuerpo comando de intendencia y el oficial infante de marina. El oficial de intendencia, nuestra especialidad es, vamos a todos los destinos de la Armada, ya sean buques, hospitales, unidad de infantería marina, bases aeronavales, a cualquier destino de la Armada. Y nuestra misión principal es atender toda la parte logística, la parte de contrataciones, la parte de presupuesto, la parte de pago de sueldos, la parte de abastecimientos, por ejemplo, yo estuve embarcado en la Guerra de las Malvinas en la corbeta Granville. Bien. Y bueno, a ella le tuve que abastecer todos los elementos necesarios para la contienda, ¿no? Bien. Que ni lo sabíamos nosotros. Bien. Claro, entonces usted tenía labores más bien logísticas. Sí, correcto. Sí, yo estuve embarcado en la corbeta Granville, un buque que la Armada Argentina le compró a la Marina Francesa. Me tocó a mí ir a buscarla a Francia en 1981 y tuve el honor ahí de izar el pabellón por primera vez, el 22 de febrero de 1981. Sí. Bien. Y bueno, con esa de buque lo alistamos para venir al país y después, bueno, en 1981, operaciones y demás, todo lo que hace la Armada Argentina para adiestrarse. Y bueno, y después, en el mes de marzo de 1982, zarpamos a Mar del Plata para operar con un submarino nuestro, en ejercitaciones, y ¿cómo es? Y bueno, una de mis funciones también a bordo era descifrar los mensajes secretos. Nos llegó un mensaje arribando al puerto Mar del Plata. Yo había embarcado víveres solamente para 4 días, que era lo que íbamos a estar operando con el submarino. Y me llegó un despacho de corbeta Granville, destacarse a Georgias, a interceptar al Endurance, el buque este inglés que con él se inició todo, que quería sacar al personal de la factoría esa argentina que estaba ahí operando Georgias. Si vos ya desde un puesto de la Armada, si se creían que no iban a interceptar esos buques que estaban haciendo operaciones en las Islas Georgia, ¿y cómo lo viviste desde adentro una vez que te enteraste que sí ya los habían interceptado? No, nosotros no fuimos a las Georgias. No, estando en Mar del Plata, pero ¿cómo te enteraste vos? ¿Cómo reaccionaron ustedes? Bueno, nos enteramos justamente porque nos llegó un mensaje naval, un grupo fichador, le decimos nosotros, por supuesto desclasificado, urgente y secreto, donde nos daban esa misión para destacarnos a Georgia, pero después, cuando íbamos navegando hacia el sur, se nos cambió la misión y se nos ordenó alistarnos a toda la flota que iba al desembarco de Malvinas. No le llamemos invasión porque uno no puede invadir su propio terreno. Íbamos a nuevamente ocupar nuestras tierras. A Georgias termina siendo otro buque, una corbeta similar a la nuestra, también francesa, que era la corbeta Guerrico. Pero nosotros nos incorporamos a la flota de mar e intervenimos en el desembarco el 2 de abril en Malvinas. Tras aquellos primeros ataques británicos contra las islas, el ejército argentino comenzó a prepararse para el inminente intento de recuperación de la soberanía por parte de los ingleses. Hacia mayo, en las Islas Malvinas había 10.000 soldados argentinos, en su mayoría jóvenes conscriptos con poca experiencia de combate y entrenamiento limitado. La preparación para el ataque británico incluyó la construcción de defensas en torno a Puerto Argentino, con fosas y posiciones de artillería, aunque la logística y el abastecimiento eran deficientes debido a la falta de recursos adecuados y el clima hostil. El 2 de mayo de 1982 sería un día clave en el desarrollo del conflicto. El crucero argentino Ara General Belgrano fue hundido por el submarino británico HMS Conqueror, fuera de la zona de exclusión impuesta por el Reino Unido. Este evento provocó la muerte de 323 tripulantes y marcó un punto de inflexión en la guerra. A partir de ese momento, la Armada Argentina se replegó y las fuerzas británicas ganaron superioridad naval, inclinando la balanza a su favor. El gobierno de la República Argentina, ampliando lo informado por el Estado Mayor Conjunto, en su comunicado número 15, hace saber: primero,
que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico en el punto situado a los 55 grados 24 minutos de latitud sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste. La dotación del buque es de 1.042 hombres. Se están llevando a cabo operaciones de rescate de sobrevivientes. ¿Y cómo se veían los días de guerra en la ciudad, en la Argentina en general? Eran días difíciles. Teníamos que mantener todas nuestras ventanas tapadas, cubiertas. La ciudad estaba a oscuras. Nosotros en Bahía Blanca tenemos muy cerca la base naval de Puerto Belgrano, así que era un punto neurálgico. De hecho, estaba dentro de los objetivos de los ingleses para bombardear algún que otra represa y algún que otro dique, sí, que también tenemos cerca. Así que Bahía Blanca estaba en el ojo de la tormenta, también porque parte de la flota estaba acá ubicada. El reabastecimiento de lo que era patrullaje también correspondía a esta jurisdicción. El portaaviones tenía sede acá, así que todo eso ponía a la ciudad en una situación complicada. Se transitaba hasta un determinado horario, se evitaban las reuniones, era de mucho temor. Sí, también se decía que, según lo que tengo entendido, que había ciertos simulacros en las escuelas, ¿puede ser? Sí, yo que en ese momento estaba en la universidad, hacíamos simulacros de bombardeo en varias clases, tanto a las que tenía de mañana como las que tenía de tarde y noche. Sí. Bien. Bueno, en este caso sí existía el temor por un ataque. Sí, existía el temor y existía casi la certeza. Vos tenés en cuenta que hacía poco tiempo que había sido el bombardeo al Ara General Belgrano, en una zona que no se tiene muy en claro si era de exclusión o no. Bueno, así que la actitud del enemigo era concreta, no era una presunción. Después, la escuela, la universidad, ¿cómo era en aquel entonces? ¿Cómo se transitaba? Todo giraba alrededor de la guerra. En las aulas, por supuesto, se hablaba del tema. Había demasiado fervor. Y digo demasiado fervor porque, como todo, como pasa con el Mundial, como pasa con otros eventos que aglutinan a mucha población, a veces no se observa las posibilidades. Somos así, los argentinos somos temperamentales, entonces había mucho fervor, pero también a su vez mucho respeto por el enemigo, ¿sí? Obviamente la bajada de información no era completa. De hecho, nos sorprendieron algunas cosas. Por supuesto, lloramos mucho a nuestros muertos, sobre todo los que hemos tenido muertos cercanos, ¿no? ¿Te tocó tener...? Sí, el hermano de una amiga de toda la vida falleció, fue uno de los que bombardeó a una de las torpederas de Gran Bretaña y, bueno, lo agarró un misil y... Se imagina que fue sí. Guanini, que era uno de los aviadores. Tan solo 3 días luego del hundimiento del crucero Belgrano, el 4 de mayo de 1982, la Fuerza Aérea Argentina llevó a cabo un exitoso ataque contra el destructor británico HMS Sheffield. Este ataque fue llevado a cabo por aviones Super Étendard de la Armada Argentina, equipados con misiles antibuque Exocet M39 de fabricación francesa. Los pilotos argentinos lograron impactar al Sheffield, causando graves daños y un incendio que finalmente llevó a su hundimiento pocos días más tarde. Este logro fue visto por la población y las fuerzas militares como una respuesta contundente y simbólica a la pérdida sufrida el día 2 de mayo, elevando momentáneamente la moral argentina y demostrando su capacidad de infligir daño al Reino Unido en el conflicto. Sí, nosotros había 2 grupos de tareas. Uno que estaban hacia el sur, que estaba el crucero Belgrano con los destructores, a ver si recuerdo, Bullard-P, Piedrabuena, pero nosotros estábamos un poco más hacia el norte, por el Golfo San Jorge más o menos,
que estábamos con un grupo de tareas con el portaaviones 25 de mayo y todos, y bueno, el destructor, el Trinidad del Hércules, similar al Sheffield, las corbetas francesas, un buque tanque con petróleo y demás, operando, haciendo de cortina hacia el portaaviones. ¿A qué se llama cortina? A una fuerza naval. Se pone al buque de más importante, que es el portaaviones, donde tiene su mayor poderío naval porque lanza sus aviones, y todos los buques alrededor se ponen en una distancia X por si reciben ataques de submarinos. O sea que los primeros buques, digamos, carne de cañón. Con respecto a la moral y demás, siempre estaba muy alta. Igual, de todas formas, cuando hunden al crucero Belgrano, yo me descifro ese mensaje porque venía todo descifrado y en forma secreta, pero normalmente la tripulación no se enteraba de esas cosas, porque no se difundían a bordo. Sí. Ese día nosotros, la noche anterior, estábamos yendo hacia un grupo de tareas de buques ingleses que estaban bien hacia el este. Los buques ingleses se mantenían bien hacia el este porque la Armada Argentina en ese momento tenía mucha capacidad misilística con los misiles Exocet Mar-Mar 38. Se mantenían bien hacia el este. Bueno, o sea, nosotros nos tuvimos que desplazar, pero ese día que hundieron el crucero nosotros tuvimos que replegarnos porque en los mares argentinos prácticamente hay viento todos los días. Es imposible que no haya viento. Y como yo digo, en ese momento el viento tal vez nos salvó, porque el portaaviones, para operar y lanzar sus aviones, tiene que poner toda máquina, más o menos 30 nudos lo que daba, pero tiene que hacerlo con viento en contra, para que el avión despegue y tenga sustentabilidad. Hay que imaginarse que esos aviones aparte iban con 2 bombas de 500 libras cada uno, bueno, tenían tanque lleno, mucho peso, y al no tener viento no se pueden largar los aviones, así que tuvimos que replegarnos. Y bueno, y ahí al otro día nos enteramos del hundimiento. Pero la moral estaba muy alta. Hay que diferenciar un poco del ejército a la armada. El ejército tenía muchos conscriptos. En los buques, por lo sofisticados que son los buques, la tecnología y demás, prácticamente, por ejemplo, en mi buque no había ni un solo conscripto. Éramos todos personal de cuadro, se llama. Éramos más o menos 90, de los cuales éramos 11 oficiales y los demás todos oficiales. No había ni un solo conscripto. O sea que el tema es distinto en cuanto a la moral y demás, porque nosotros fuimos preparados para eso. No, quiero aclarar que aparte de esas funciones específicas que tenía, también manejaba un cañón de Breda Beaufort, se llama la marca, de bitubo en popa, de calibre 40-70, que tiraba más o menos 250 disparos por minuto. Era un cañón antiaéreo. El 21 de mayo de 1982, los soldados británicos comenzaron su desembarco en las Islas Malvinas, específicamente en la bahía de San Carlos, en la costa occidental de la isla Soledad. Este lugar fue elegido por el Reino Unido debido a su ubicación geográfica que ofrecía cierta protección natural contra la observación y ataques directos. El ejército argentino respondió al desembarco con ataques aéreos y esfuerzos por movilizar tropas para intentar contener a las fuerzas británicas. Las fuerzas argentinas, compuestas por reclutas y algunas unidades profesionales, se enfrentarán con limitaciones logísticas y una infraestructura insuficiente para mantener una defensa prolongada. ¿Dónde estaba usted al momento del desembarco inglés en las islas? Y bueno, ¿cómo reaccionaron en el buque? Después preguntarle si participó activamente en batalla, digamos, si su buque fue atacado.
Y si no le incomoda la pregunta, más que nada preguntarle qué recuerdos tiene del conflicto, cómo era el ambiente, digamos, en el navío. Con respecto a cuando los ingleses desembarcaron, nosotros estábamos en ese grupo de tareas con el portaaviones, esperando tener algún contacto para atacar. Pero les vuelvo a repetir, que como los ingleses estaban muy hacia el este, y después que sucedió el ataque al crucero Belgrano, se trató de preservar la flota porque era la única que teníamos, y aparte estos submarinos ingleses tenían una capacidad de detección más o menos en nuestros mares de 24.000 yardas, detectaban al blanco. Y nosotros podíamos detectar con el sonar un submarino a 12.000, 14.000 yardas, o sea que prácticamente era como un tiro al pichón, ¿no? Nosotros estuvimos los ingleses trataban de estar bien lejos, no querían enfrentarse con la Marina Argentina. Bien. Sí, tuvimos una escaramuza, pero los Harrier se acercaron, los detectamos. Salieron los A4 del portaaviones nuestro, pero enseguida se retiraron los Harrier, pero no tuvimos una acción así, neta así de combate. El ambiente era positivo. Te vuelvo a repetir, nosotros éramos todos profesionales preparados para esto. Estábamos en un buque cómodo, hay que diferenciar esto de la gente que estaba en tierra. Nosotros teníamos calefacción, excepto cuando cubría puesto combate en popa, que me moría de frío, en el cañón. Teníamos calefacción, baño con agua caliente, comida caliente, o sea, en el buque andaban todos los servicios. Claro. Y bueno, sí, fue una gran desazón haber perdido, pero es una batalla solamente, ¿no? Sí. No es la guerra, perdimos solo una batalla, habrá que ver qué pasa el día de mañana. La batalla de Monte Longdon, librada entre el 11 y 12 de junio de 1982, fue una de las más intensas y significativas del conflicto de las Malvinas. Las fuerzas británicas, bajo el mando del teniente coronel Jones, atacaron el Monte Longdon, una posición estratégica en las cercanías de Puerto Argentino, defendida por unos 250 soldados argentinos, principalmente del Regimiento 12 de Infantería. A pesar de la feroz resistencia, los soldados argentinos no contaban con el equipamiento adecuado ni suficiente munición. El combate fue sangriento, con una importante cantidad de bajas de ambos bandos. El teniente coronel Jones, comandante británico, fue abatido durante el combate, lo que debilitó la moral de las tropas británicas. Finalmente, los británicos tomaron Monte Longdon y avanzaron posteriormente hasta alcanzar el puerto argentino, pero a un alto costo, con muchas bajas y un fuerte desgaste psicológico. ¿Cuál era la reacción que tenía el pueblo al conocer que los ingleses habían recuperado la soberanía sobre las islas? Fue justamente por ese excesivo fervor y ese concepto de ganar y de haber ganado, es que cuando te encontrás con la realidad, te sentís muy frustrado. Fue muy silencioso el regreso de las tropas, fue muy injusto el tratamiento que hicimos con los excombatientes, es el día de hoy. ¿Sí? Si nosotros miramos lo que puede llegar a ser alguno de los excombatientes de la Segunda Guerra, vamos a ver que son héroes. Nosotros, en nuestra vergüenza como nación, nos avergonzamos de nuestros héroes. Eso está bastante mal. Y por eso es que hoy todavía siguen reivindicando derechos que no se les han reconocido. Hablo del acceso a una jubilación, del acceso a la salud. Mucha gente ha muerto después por suicidio, por enfermedad sobreviniente. Todo eso no se atendió. Somos una sociedad injusta. El estrés postraumático. El estrés postraumático, la falta de acceso laboral, en general a esas personas que estuvieron, y además estuvieron sin demasiada planificación. Y acá me atrevo a usar algo que tiene que ver con la economía, que es
el gobierno de la Junta Militar de aquel momento tenía que salvar el debacle económico, entonces usó una guerra para salvarla, pero una guerra que estaba perdida. Para unir al pueblo. Claro, en realidad las decisiones que se habían tomado en materia económica estaban equivocadas. Íbamos camino a una crisis, dentro de esa crisis se buscó, las guerras siempre reactivan la economía, sobre todo si duran mucho. De hecho, lo que hizo Hitler fue usar la guerra para reactivar la economía alemana. Por el otro lado, era una forma de distraer a la población sobre lo que verdaderamente estaba ocurriendo. Ya sabemos lo que comenzó, el proceso que comenzó a partir del 24 de marzo del 76, pero fundamentalmente lo que se intentó fue el último manotazo de dado para no entregar el poder a los civiles. Después de perder la guerra, se produce el debate económico, una importante devaluación y se llama elecciones. Hasta último momento el pueblo pensó que estaban ganando. Hasta el último momento, y de hecho, si vos ves en los registros históricos, vas a ver a la gente donando sus joyas, etcétera, programas que duraban 15 horas por televisión, en donde la gente iba dejando todo, cartas, golosinas. Después nos enteramos que nunca le llegaron, alhajas que no se sabe dónde terminaron. Bueno, todas esas cosas que seguramente ustedes deben haber charlado en historia con la profe. Bien, y para ir cerrando, bueno, ¿cómo veía la población a los soldados argentinos? Esto que también ya lo estuvimos hablando. Esto que te decía, nos avergonzamos de nuestros héroes, es muy ingrato. Hay gente que volvió mutilada, amén de todo aquello que vos comentabas recién del estrés postraumático, de lo que significó para jóvenes. Ustedes piensen si hoy se los arranca de este estadio en el cual ustedes están, que están pensando en una carrera universitaria, etcétera, se los arranca y se los lleva a una guerra sin formación, sin armas, sin una logística, porque vos estabas en el medio de la nada, sin nada. Fue casi un suicidio la guerra. Sí, lamentablemente. Yo era uno de los que estaba escéptico en ese momento respecto del triunfo y me generó mucha angustia haberme convencido de que tenía razón. Algunos afectos no fallecieron, pero quedaron mutilados y es el día de hoy. Algunos otros están en este momento con problemas psiquiátricos severos. Nos hemos olvidado. Sí, muy triste. Una sociedad que olvida es una sociedad injusta. La rendición argentina después de la Guerra de Malvinas fue anunciada el 14 de junio de 1982, después de días intensos de combate. El general Mario Menéndez, comandante argentino en las Islas Malvinas, firmó la capitulación ante el general Jeremy Moore, comandante inglés, poniendo así fin al conflicto. Tras la rendición, los soldados argentinos regresaron al país mediante la Marina inglesa, primero a la Isla Ascensión y luego al territorio nacional. Argentinos, que en su mayoría eran reclutas y jóvenes menores de 21 años, regresaron al continente con una mezcla de sentimientos de frustración, tristeza y desolación. Al conflicto por un gobierno que no los preparó adecuadamente, muchos fueron recibidos de una manera fría y hostil por gran parte de la población. La falta de reconocimiento y estigmatización fueron una constante dentro del entorno de los excombatientes. La derrota en la guerra tuvo grandes consecuencias para la dictadura militar. Su poder y legitimidad se vieron gravemente afectadas. En los meses siguientes la presión interna y externa aumentó considerablemente, lo que llevó a la caída de la Junta Militar. El régimen dictatorial fue reemplazado por un gobierno democrático encabezado por Raúl Alfonsín, marcando el fin de la dictadura en Argentina. Si pudo volver usted a las islas, y si no, si le gustaría hacerlo, ¿y qué sentimientos le genera el recuerdo de la guerra? Sí, por supuesto. Me gustaría volver. Incluso estábamos viendo algunos de estos cruceros que suelen tocar Malvinas y demás. Yo nunca pisé las islas. Yo vi desde mi puesto de combate, desde el visor, desde mi cañón, vi todo el contorno de las islas, el desembarco, todo, pero nunca pisé las islas. Y sí, lo recordamos con mucha nostalgia, muchos compañeros que han padecido ahí, personal subordinado que he tenido y demás. ¿Y cree que algo cambió dentro de usted como consecuencia de esto?
No, en mi caso personal no. Sé otros compañeros que algo nos ha afectado, pero en mi caso personal no. Éramos, sí, yo cubría puesto combate. Ese día que se acercaron los Harrier estaba en mi puesto combate, ansioso, temblando del frío o del no sé de qué, pero uno llega un momento que dice que vengan. De una vez por todas quiero disparar. Busca con tus hermanos en su cama, claro.